Muy buenos días a todos ustedes. Dios les bendiga. De verdad es un placer, de verdad es un privilegio poder estar con ustedes. Gracias primeramente a Dios que nos da la oportunidad. ¿Quién de nosotros es digno por nuestras obras de poder estar compartiendo de su palabra? Sin embargo, por su gracia, por su misericordia, Él nos hace dignos, Él nos ayuda, Él nos llama, Él nos manda, Él nos dirige, Él nos permite que podamos compartir de su palabra, hablar. Y sin embargo, ¿cuánto necesitamos de que Él nos ayude? ¿Cuánto necesitamos de que Él mismo sea el que esté transmitiendo el mensaje que queremos transmitir? ¿Quién de nosotros es capaz siquiera de poder entender su mente y poder transmitir sus pensamientos? La verdad es que ningún ser humano es capaz de poder transmitir todo lo que Él quiere transmitir, todo lo que Él nos quiere enseñar. Por eso es que cada que nosotros nos presentamos delante de ustedes, como David lo dijo un día, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. No venimos en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestras virtudes, si hubiera alguna. No venimos en nuestras propias capacidades, porque nadie es suficiente. Nadie es suficiente para poder hacer esta obra que sea del Espíritu. Una obra que sea verdaderamente del Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Podemos hablar, decir cosas, podemos pasarnos aquí 2 horas diciendo cosas, pero que haya un fruto verdadero de Dios en el corazón de nosotros, por su palabra, por su Espíritu, solamente Él es el que puede hacer las cosas. Y precisamente por eso yo quisiera que iniciáramos esta reunión pidiendo su ayuda, pidiéndole al Señor que nos hable, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra y sus propósitos. Digno eres, Señor, digno eres de adorarte, de alabarte. Digno de adoración eres tú, Señor. Digno de que pongamos atención con reverencia a tu palabra. Digno de que obedezcamos y te sirvamos, Señor. Tú eres digno por sobre todas las cosas. No hay nada ni nadie más digno que tú, Señor. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y con humildad nos acercamos, Padre. Con humildad te pedimos, bendícenos nuevamente hoy. Sea tu presencia con nosotros el día de hoy, pues ninguna otra cosa necesitamos, Señor, solamente tu presencia. Tú mismo hablándonos tu palabra, Señor, enseñándonos, tú mismo poniendo la semilla en nuestro corazón, Señor, poniendo en nosotros el hacer, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por tu gran nombre, Señor, por tu gran nombre, ayúdanos hoy para glorificarte, para honrarte. Toma mis labios, Señor, y mis palabras. Ayúdame, Señor, y bendice a esta iglesia, bendice a este pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero yo compartir con ustedes un tema titulado Preparando al Señor, un pueblo bien dispuesto. Y para ello vamos a estar tomando como base en el Evangelio de Lucas. Por favor, si me acompañan en su Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo número 1.
Dice así la Escritura, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 16 y verso 17 del capítulo número 1. Dice así la Escritura: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El contexto de estos dos versículos que acabamos de leer es referente al ministerio de Juan el Bautista. Se está hablando en estos pasajes de Juan el Bautista, y él está diciendo, y se está diciendo de él en estos pasajes, verso 16, cuestiones muy importantes, cuestiones que son dignas de ponerle nuestra atención. Dice que él, Juan el Bautista, haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes y de los hijos rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que estamos leyendo aquí es que Juan el Bautista fue el instrumento humano escogido por Dios para preparar el camino en la primera venida de Cristo. Si ustedes leen el contexto, el Evangelio de Lucas comienza precisamente antes de hablar del nacimiento de Jesús, comienza hablando del nacimiento y del ministerio de Juan el Bautista. Y es que él fue escogido por Dios para preparar el camino en la primera venida de Cristo. ¿Qué características vemos del ministerio de Juan el Bautista? Volvemos a leer, por favor, verso 16, verso 17, vemos algunas características. Dice en el verso 16 que dentro del ministerio de Juan el Bautista, él haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran a Dios. Es decir, que para el momento, usted recordará, si usted ha leído la Escritura, los Evangelios, usted recordará que para el momento del nacimiento de Juan el Bautista, el pueblo de Israel estaba totalmente desviado. Habían pasado muchísimos años de un oscurantismo espiritual, de una oscuridad espiritual de muchos años, es decir, que pasaron cerca de 400 años desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, donde precisamente Dios habla de esta misma profecía. Si usted en su casa revisa el libro del profeta Malaquías, se dará cuenta que es ahí, a través de este profeta, que Dios dice que enviaría a Elías. ¿Para qué? Para que se volviera el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que viniera el día terrible del Señor. De ese momento a este momento habían pasado muchísimos años. Años donde el pueblo de Israel estuvo apartado de Dios. Años donde el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, no tenían una verdadera comunión con Dios. Donde hubo silencio. Yo le estoy diciendo, ¿cuántos años del último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento? Siglos. Mucho tiempo donde Dios guardó silencio, donde no había palabra de Dios,
Dios encontró unos vasos útiles, unos recipientes santos, que fueron los padres precisamente de Juan el Bautista, un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. A estos Dios envió un ángel para darles la noticia: se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. El Mesías venía por primera vez a esta tierra y era necesario preparar al Señor un pueblo. Era necesario preparar al Señor un pueblo. Y Dios consideró a este hombre llamado Juan para poner su espíritu, el mismo espíritu que había puesto en Elías, para poner su espíritu y hacer todas estas cosas. Dice pues el verso 16 que haría a muchos de los hijos de Israel convertirse al Señor. No estaban convertidos, tenían religión, tenían mucha palabra que no les convenía, que no les ayudaba en nada en sus vidas espirituales. Tenían mucho conocimiento, pero no estaba Dios con ellos. ¿Qué más dice? El verso 17, que iría delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Cristo, del Mesías. Iría por delante preparando el camino, dice, con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Otra parte del ministerio, ¿no? Era importante que Juan el Bautista trabajara entre el pueblo, entre los judíos extraviados. Era importante que Juan el Bautista trabajara en el corazón de los padres. No solamente la atención, no solamente Dios quería que los padres volvieran la atención, sino el corazón. Y además, preparar al Señor un pueblo. Preparar al Señor un pueblo. Es decir, Juan el Bautista, él mismo lo dijo: yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Preparad el camino al Señor. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Eso es lo que estuvo haciendo él. Para eso Dios lo escogió y el Espíritu Santo lo llenó. Juan el Bautista tenía un mensaje que dar al pueblo. Tenía que dar un mensaje a las personas. Juan el Bautista, ustedes lo saben, no se preparó en ningún instituto. Él no pertenecía a ningún cuerpo de ancianos, no pertenecía al Sanedrín, aunque él era de descendencia de sacerdotes, que por herencia y por la escritura a él le tocaba, le hubiese tocado ministrar en el templo como hijo de sacerdote. Él le tocaba ser sacerdote de Israel, sin embargo rechazó, porque ya el sacerdocio estaba corrompido. Su padre Zacarías se había guardado, eran hombres justos, la escritura da testimonio que eran hombres justos, pero la mayoría del sacerdocio estaba corrompido. El sumo sacerdote estaba corrompido para aquellos tiempos. El sacerdocio estaba corrompido, el pueblo estaba desviado. Él no pertenecía. No quiso pertenecer. Dios lo llevó al desierto a prepararse a la presencia misma del Señor. De ahí recibió el mensaje, de ahí recibió la instrucción, de ahí recibió toda la capacitación para poder enfrentar y hablarle a un pueblo apóstata y a un mundo rebelde. Cuando llegó su hora, su voz como de trueno denunciaba a aquel pueblo sus pecados. Arrepentíos. Arrepentíos, ya el hacha está puesta en la raíz, él decía. Generación de víboras, ¿cómo huiréis? ¿Cómo escaparéis de la ira venidera? Era su mensaje. Instaba al arrepentimiento y a que la gente dejara sus maldades y a que la gente dejara sus pecados. Evidentemente hubo fruto de aquel ministerio de Juan el Bautista. Fue el instrumento humano que Dios escogió para preparar un pueblo. Fue el instrumento humano que Dios escogió para preparar la primera venida de Cristo. La Escritura nos enseña que el Señor Jesús regresará nuevamente. La Escritura nos enseña que el Rey de Reyes regresará.
que vendrá como Señor de señores, que Cristo vendrá de nuevo. Así lo podemos ver en varios pasajes de aquí del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo 24, capítulo 24 y 25 hablan abundantemente del regreso del Señor, de lo que Él espera, de las señales antes de su regreso. Abundantemente hablan esos capítulos. El libro de los Hechos, un ángel le dice a los discípulos: ¿qué miras al cielo? Así como lo miraste que se iba, así mismo regresará. Así mismo regresará. La segunda venida de Cristo es un tema que el pueblo de Dios debe tener todos los días presente. Todos los días presente. Porque nos da esperanza, hermanos. Porque ¿qué otra cosa hacemos nosotros en esta tierra sino esperar que el Señor regrese? ¿Qué cosa estamos haciendo? Si no estamos esperando que el Señor Jesús regrese, si no tenemos esa esperanza, si no tenemos ese anhelo, si no son nuestras oraciones. La Escritura nos dice que el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Y la iglesia debe decir: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El deseo, el anhelo, la esperanza de la iglesia debe estar en la esperanza de que Él regresará. Debemos estar esperando, debemos estar anhelando, debemos estar predicando, debemos estar enseñando, debemos estar rejuveneciendo, debemos estar refrescando ese anhelo, esa promesa que el Señor Jesús regresará. Así como Juan el Bautista fue el instrumento humano que Dios levantó para preparar el camino a la primera venida del Cristo, así en estos tiempos el Espíritu Santo estará levantando instrumentos humanos, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, que estén preparando la venida del Señor. Es una promesa. Es una promesa. Todo el Nuevo Testamento nos habla de cómo debemos estar preparándonos, cómo el Espíritu Santo estará haciendo en diferentes personas, en muchas personas, para preparar ese camino al Señor, para preparar el regreso del Señor, para preparar un pueblo bien dispuesto, una iglesia santa, limpia, sin mancha, sin arruga. La Escritura nos enseña cómo el Espíritu Santo estará trabajando para que nosotros estemos preparados para aquel regreso del Señor Jesús. Dios va a usar nuevamente instrumentos humanos para preparar el camino al regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ¿lo estamos esperando? Hermano, ¿lo estamos anhelando? ¿De verdad de nuestro corazón estamos anhelando que el Señor regrese? Los tiempos que estamos viviendo cada día son más pesados, más difíciles, más terribles. Y muchas veces en nuestro corazón las cosas se hacen tan pesadas, tan difíciles, que nuestra oración debía ser: ven, Señor Jesús. Ven, ven, Señor Jesús. Entonces, de la misma manera que el camino fue preparado a través de un instrumento humano llamado Juan el Bautista para la primera venida del Señor, de la misma manera, en estos tiempos, el Señor estará preparando instrumentos humanos. Es una promesa. Es una promesa. La palabra griega, cuando la Escritura habla de un pueblo bien dispuesto, la palabra dispuesto es una palabra importante, digna de que le demos nuestra atención, y quiero yo comentarle. La palabra griega utilizada para dispuesto, hablando del pueblo que sería preparado para el Señor, habla de un pueblo que estará preparado. La mejor traducción de la palabra dispuesto es preparado o capacitado en lo interno. Fíjese cómo la Escritura, cuando nosotros nos ponemos a estudiarla, nos da
nos da una idea más amplia, una idea más profunda de lo que la Escritura dice y de lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando habla de un pueblo dispuesto, no habla de un pueblo dispuesto solamente a cantar, a ir a conciertos, a un pueblo a hacer algunas cosas. Cuando habla de un pueblo capacitado, no solamente está hablando de un pueblo capacitado para hacer cosas. Un pueblo capacitado con buenos oradores, con buenos predicadores, con buenos cantantes, con buenos músicos. No solamente está hablando de una capacidad externa, con dones y talentos externos. En realidad, lo que el Señor quiere decirnos cuando dice que se prepararía un pueblo bien dispuesto, está hablando de una capacidad interna. Está hablando del corazón, de un pueblo con un corazón preparado, entregado al Señor. Entonces la palabra dispuesto se refiere a una capacidad interna, a una capacidad interna, a algo que viene de aquí, del corazón. Un pueblo con capacidades del corazón, no solamente con capacidades físicas, con habilidades externas, con habilidades para cantar, con habilidades para tocar, con habilidades para predicar, con habilidades para enseñar, con habilidades para discipular, con habilidades para arreglar un lugar. No solamente con ese tipo de habilidades, con algo del corazón. Un pueblo con un corazón entregado en su corazón, en su espíritu, en su alma, en lo interno. Esto es importante, porque de aquí va a partir todo lo que queremos hablar, de ese pueblo preparado, de ese pueblo preparado, de ese pueblo que el Espíritu Santo estará levantando en estos últimos tiempos, de ese pueblo consagrado al Señor, algo que viene de lo interno. En el mundo evangélico, en el mundo cristiano, lo que se llama hoy cristiano, en el mundo, muchos talentos externos. Puede haber muy buenos cantantes con muy buena voz, cantando cantos cristianos con letra bonita, pero enseñando que puedes encontrar a Dios en Santa Claus. O sea, ignorante de su palabra, pues. Muchas capacidades externas, pero una profunda ignorancia de la palabra de Dios. No se refiere a eso. Cuando habla de un pueblo preparado, de un pueblo dispuesto, está hablando de un pueblo que va a conocer a Dios, que va a tener una comunión real, personal con Él. A eso se está refiriendo. El Espíritu Santo estará preparando un pueblo capacitado en el interior para preparar el camino al regreso de Cristo. Y mientras Cristo regresa, ese pueblo estará centrado, concentrado, enfocado en glorificar al Señor en todo. Porque hay mucha gente que está llevando gloria para sí mismo. Muchos cantantes cristianos que están buscando la gloria para sí mismo. Muchos predicadores que están buscando la gloria para sí mismo. Este pueblo no. Este pueblo será un pueblo que estará enfocado a llevarle gloria al Señor. Un pueblo que estará enfocado a glorificar al Señor en todas las cosas. Tendrán muy clara esa palabra del apóstol Pablo a los Corintios que dijo: si comes o bebes o haces cualquier cosa, si estudias, si trabajas, si te dedicas al hogar, si vas a criar hijos, glorificarás al Señor criando hijos. Si estarás sirviendo a tu esposo, glorificarás al Señor sirviendo a tu esposo. Si tendrás que hacer cabeza en los varones, tendrás que ser cabeza de un hogar, glorificarás al Señor siendo cabeza de un hogar. Si tendrás que ir a la escuela como joven, glorificarás al Señor estudiando en la escuela. Si tenemos que compartir la palabra, si tenemos que servir, glorificaremos al Señor. Buscando un pueblo que glorifique al Señor en todo, un pueblo que esté centrado en extender el reino de Dios, un pueblo que no estará ensimismado, un pueblo que estará centrado
en extender el reino de Dios, porque estará consciente que los tiempos se han acercado, que el tiempo es corto, que el tiempo es corto. Un pueblo que estará capacitado por el mismo Señor para presentar defensa de la común fe que nos ha sido dada. El día de hoy se han levantado muchas corrientes filosóficas. El día de hoy se han levantado muchos enemigos del Evangelio, muchos enemigos de la cruz de Cristo con piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. Un pueblo que ame la palabra y un pueblo que se capacite en la palabra para estar presentando defensa de la común fe, para estar desengañando a la gente de todas esas filosofías muertas, huecas, sutiles, que están llevando a mucho pueblo al despeñadero. Un pueblo que estará presentando defensa y estará dando la batalla a los enemigos de Dios, al diablo y a sus demonios, porque escrito está: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Será un pueblo así. Será un pueblo donde la palabra se estará cumpliendo en él. Será un pueblo que, como está escrito, la gloria postrera será mayor que la primera. De ese pueblo está hablando aquí. De un pueblo dispuesto en su corazón. Dispuesto en su corazón. ¿Cuál es el problema el día de hoy? El problema es que la mayor parte de lo que se dice iglesia en nuestros días no es un pueblo capacitado el interno, no es un pueblo preparado en su corazón, no es un pueblo ni siquiera dispuesto. Es más, me atrevo a decir que mucho de ese pueblo ni siquiera es convertido, verdaderamente convertido, ni siquiera han tenido una verdadera conversión, un nuevo nacimiento, ni siquiera han conocido en persona una experiencia real y verdadera con Cristo el Señor. Conocen mucha letra, conocen muchas estrategias de cómo ganar al mundo en 100 días, tienen muchos cursos de liderazgo pastoral, tienen muchas cosas y mucho conocimiento, pero mucho de ese pueblo ni siquiera es convertido. Nunca han vivido una verdadera conversión, nunca han experimentado el verdadero y genuino arrepentimiento, nunca han tenido la fe verdadera que lleva a la salvación. Y por eso es que vemos al día de hoy mucho pueblo que se dice cristiano, sin santidad, sin poder, el poder de Dios para hacer su obra. Un pueblo que ama los deleites más que a Dios, y que por eso ha permitido que el mundo y muchas de las cosas y formas del mundo se hayan introducido a lo que hoy se le llama iglesia. Es un pueblo amador de los deleites, un pueblo mundano, un pueblo ignorante, un pueblo que no es espiritual. Que no es espiritual. Esos son los días que estamos viviendo el día de hoy. Esos son los días que nos han tocado vivir a nosotros, hermanos. Esas son las cosas que al Señor Dios hoy quiere que el verdadero pueblo, el pueblo dispuesto, se levante a hacer todas estas cosas. Por eso es que el verdadero cristianismo, escuche bien, el verdadero cristianismo es una entrega absoluta y total al señorío de Cristo. Una entrega absoluta y total al señorío de Cristo. Como el pueblo bien preparado está capacitado el interno, entonces hemos de decir que este pueblo preparado y capacitado el interno tiene que ser un pueblo compuesto por personas que han nacido de nuevo. Personas que han nacido de nuevo. Esto es importante, esto es vital. Un nuevo nacimiento es lo que debe tener este pueblo. Un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento comienza cuando la persona, por la influencia del Espíritu Santo, ha reconocido su pecado, su condición perdida delante de Dios. Su condición perdida delante de Dios, reconoce que no puede salvarse por méritos propios. No podemos, no tenemos nada que podamos hacer por nuestras propias fuerzas.
para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer. No tenemos con qué pagar todo el daño que hicimos cuando anduvimos en nuestros pecados. No tenemos con qué pagar. No hay nada que nosotros podamos hacer para resarcir el daño que nosotros hicimos cuando anduvimos ignorantes, incrédulos, en nuestros delitos y pecados, esclavizados. No tenemos nada. Por lo tanto, tiene que ser una obra que viene de la fe, que cree que Jesús murió como un sustituto nuestro allá en la cruz. Es una obra sobrenatural. Es una obra totalmente dependiente de Dios. Es un pueblo que ha de reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Así comienza este pueblo. No puede ser un pueblo capacitado en lo interno sin que haya pasado primero por todo este trato de Dios. No puede ser un verdadero pueblo dispuesto y capacitado que glorifique al Señor sin haber pasado por este trato de Dios. Algunas personas pasan por una oración mágica, una oración rápida. Algunas personas pasan por emociones y por sentimientos en un concierto, en una campaña, pero no hay un trato verdadero y genuino profundo de Dios, una convicción de pecado que los lleve a reconocer su condición perdida y después reconocer a Cristo como su Señor. Así se llega a ser parte del pueblo, de este pueblo preparado, capacitado en lo interno. Aquí hay algo importante porque muchas personas quieren llegar al cristianismo por sus propias fuerzas. Quiero decirle algo. Para llegar a ser cristianos, muchos quieren llegar a ser cristianos esforzándose por vivir la vida cristiana. Esto es totalmente incorrecto. Muchos quieren llegar a ser cristianos esforzándose por vivir la vida cristiana. Y en realidad es al revés. Primero tenemos que llegar a ser cristianos. Es decir, primero tenemos que vivir esa experiencia del poder de Dios renovándonos, perdonándonos, justificándonos, dándonos la fe verdadera, porque el justo vivirá por la fe. El justo vive por fe. Es necesario que lleguemos a tener esa fe verdadera y genuina para que en esa fe y en esa gracia ahora sí nos esforcemos en las cosas que Dios nos manda. Pero si usted quiere en sus méritos, en sus fuerzas, en sus pensamientos decir: ya no voy a hacer esto que antes hacía, ahora me voy a portar bien, ahora voy a hacer las cosas que Dios le agrada, sin buscar primero la gracia, la fuerza que da Dios, usted no va a poder, o no va a poder de manera constante y permanente. Se va a cansar a los pocos meses, semanas. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener esta experiencia con el Señor. Y cuando me refiero con experiencia no me refiero a algo místico. Me refiero a ese momento en que el Señor viene a nuestra vida, nos habla, nos confronta, nos limpia, nos perdona, nos ayuda, nos embiste de su gracia y de su misericordia, de su poder. Y entonces sí, en esa gracia empezar a vivir. En esa gracia, en esa fuerza, en esa esperanza, en esa confianza que el Señor estará con nosotros, empezar a caminar, a vivir la vida cristiana. Es necesario tener a Dios para vivir la vida cristiana. Es necesario. De otra manera no se puede. Porque la vida cristiana es algo sobrenatural. No es algo de aquí de la tierra. No es algo que se aprenda en un congreso. Es algo sobrenatural. La vida cristiana se vive teniendo a Cristo. La vida espiritual se vive teniendo al Espíritu Santo.
El apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos enseña que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Ni quiere ni puede. Romanos 8 nos los enseña. La carne no puede sujetarse a Dios, tampoco quiere. Pero los que son del Espíritu caminan en la voluntad del Espíritu. Así es como comienza este pueblo preparado. Así es como comienza este pueblo preparado, teniendo y habiendo tenido una experiencia con Dios. Dice el texto que leímos que iría en el poder de Elías. ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era la vida de Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese era el dicho de Elías. Y no solamente era una frase muerta, no solamente era un dicho, era su vivencia diaria y continua. Elías vivía en la presencia del Señor. Y eso era lo que le daba la fuerza. Y eso era lo que le daba el poder. Y eso era lo que le daba la gracia. Y eso era lo que le daba el valor para poder enfrentar a un pueblo apóstata de aquellos tiempos, para poder enfrentar a una mujer perversa llamada Jezabel, para poder tener el valor, aún en momentos difíciles, donde estaba en riesgo aún su propia vida, aún su propia vida. Ese mismo espíritu estuvo en Juan el Bautista, para poder confrontar a un rey y decirle: no te es lícito hacer esto. A un rey, confrontando a un rey y decirle: no te es lícito, tú estás haciendo mal. Para vivir en eso, para hacer eso, se requiere que el Señor viva en nosotros. No mero conocimiento, no meras capacidades externas, algo de adentro, algo del corazón. Necesitamos el poder de Dios. Y solamente cuando nacemos de nuevo y nos consagramos podemos recibir esa fuerza para vivir glorificando al Señor. Yo quiero mencionarle algunas de esas características que el Señor estará poniendo y que está poniendo ya en el corazón de muchos hermanos y hermanas, preparando precisamente ese pueblo dispuesto, ese pueblo capacitado. Porque quizás muchos dirán: bueno, sí, será un pueblo capacitado en lo interno, en lo interior, pero ¿qué es eso? ¿Qué implica? ¿Qué comprende que ese pueblo esté capacitado? Entendiendo por pueblo no algo subjetivo. Esto es pueblo. Personas. Cuando hablo de pueblo, no estoy hablando meramente de algo subjetivo. Estoy hablando de ti, querido hermano, de ti, querida hermana. Estoy hablando de jóvenes, de mujeres, de adultos mayores. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo y estará haciendo para preparar ese pueblo bien dispuesto? Quiero comentártelo en lo que resta de esta plática, de esta enseñanza. La primera característica que tendrá este pueblo bien preparado en lo interno, la primera característica que tendrá es que este pueblo tendrá un amor supremo por Jesucristo. Un amor supremo por Jesucristo. Lo que caracterizaba al profeta Elías, lo que caracterizaba a Juan el Bautista era un amor supremo por su Señor. Cuando Elías estaba en un momento muy difícil, Elías era un hombre común, como cualquiera de nosotros. No era un superhombre, no tenía poderes especiales, era un hombre sujeto a pasiones, tenía tentaciones, tenía debilidades, tenía sus temores, de tal manera que en un momento de esos temores, donde ese pueblo apóstata se levantó contra él y había sentencia de muerte para con él y lo persiguieron, un momento muy difícil, de mucho estrés, de mucha presión, donde era un momento espiritual de oscuridad para él. Llegó un momento en que dijo:
he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. En un momento donde su vida estaba en peligro. En un momento donde su vida estaba en peligro. Sí hubo un momento en que como hombre tuvo temor. Tuvo temor como hombre, como humano que era. Pero el amor que tenía por el Señor se antepuso ante todo. Y estando allí en su temor dijo: ¿por qué estoy aquí? He sentido un vivo celo, un fuego por el Señor. Y se regresó a seguir su obra y su encomienda. Y se regresó a hacer su obra y su encomienda. La primer característica que tendrá este pueblo, que tiene este pueblo que el Señor estará levantando para preparar el camino al regreso del Señor Jesús. Y hago énfasis en esto. Para muchos ese día del regreso del Señor Jesús será un día de mucha gloria, de mucho regocijo. Pero no muchas personas estarán deseando el regreso del Señor, porque también será un día de juicio. El Señor Jesús regresará a juzgar las obras de los hombres. Y muchos que no han querido arrepentirse ni han querido volverse al Señor, no desearán que ese día llegue. No desearán que ese día llegue. Pero este pueblo preparado estará esperándolo con un amor supremo. Si usted recuerda, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor a una de las iglesias le reprocha haberse olvidado de ese primer amor. A la iglesia de Éfeso le dice: tienes muchas obras, tienes muchas capacidades. Fíjese nomás de lo que estamos hablando. Una iglesia que tenía muchas capacidades, que tenía muchas obras, y sin embargo ya no tenía este amor supremo por Jesucristo. La principal característica de este pueblo será un amor por el Señor que no esté comprometido con nada ni con nadie más. Será un amor que estará por encima siquiera del amor propio, por encima de su propia vida. Amará al Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, lo primero que le dice, después de reprenderla, después de decirle que su condición es perdida, está pobre, ciega y desnuda, la primera recomendación le dice: vuélvete a ese amor. Y se lo dice con una figura: te recomiendo, por tanto te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego. Está hablando de amor. Está hablando de un supremo amor por Jesucristo. La primera característica, amados, la primera característica de este pueblo preparado que estará glorificando a Dios mientras Él regresa, mientras el Señor Jesús regresa, es que estará mostrando al mundo que tiene un amor supremo por Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Será una característica de este pueblo. Un amor por encima de todo. Por encima de todo. Este amor que este pueblo tiene por Jesucristo lo llevará a morir al egoísmo, a morir al yo, que es el cáncer que está matando nuestra sociedad. El egoísmo es el cáncer que está matando nuestra sociedad. Los matrimonios se están divorciando por egoístas. Las familias se están destruyendo por egoístas. Los padres se están olvidando de los hijos por egoístas. Los hijos están deshonrando a sus padres por egoístas.
La familia se está destruyendo por egoísta, la sociedad se está destruyendo por egoísta porque solamente piensan en sí mismo. Y todos los delitos, todas las cosas que están carcomiendo esta sociedad tienen una raíz: el egoísmo, el amor al yo. Por lo tanto, este pueblo no tiene nada que ver con este egoísmo. Este pueblo que glorificará al Señor, este pueblo que ama al Señor, no querrá tener nada que ver con el amor al yo. No tendrá ni querrá tener nada que ver con ese egoísmo. Si me acompaña, por favor. Vamos a ver Lucas 14, capítulo 14 en Lucas. Lucas 14, vamos a leer verso 26 y verso 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es importante aclarar aquí la palabra aborrecer del verso 26. La palabra aborrecer del verso 26 es la palabra griega miseo, lo que significa amar menos. Algunas personas, por no buscar a profundidad la raíz, el significado, la raíz del significado, podemos malinterpretar este versículo y podemos decir: mira cómo Dios nos está enseñando que debemos aborrecer a nuestra familia. No, lo que está diciendo, la verdadera traducción, lo que dice es que Dios debe estar por encima de todo, aún de nuestros padres, del amor a nuestros padres, del amor a nuestra madre, del amor a nuestra esposa, del amor a nuestros hijos, hermanos y hermanas. Es decir, que el amor a Dios debe ser de tal manera, en tamaño y en magnitud, que cuando lo comparemos con el amor que tenemos hacia nuestros parientes y familiares, parezca tan poquito el amor que tenemos por ellos. El amor a Dios debe ser algo tan grande, tan sublime. Por eso yo le mencioné un amor supremo, supremo por Dios. Y después, aquí mismo, en Lucas capítulo número 9, Lucas 9, verso 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este pueblo que tiene un amor supremo por Dios no tendrá problema en vivir en una sumisión, en una sujeción a Dios. Va a morir al yo, va a morir al egoísmo, va a morir a sus intereses egoístas, y su única meta será glorificar al Señor. No importa lo que eso requiera o amerite, su única meta será glorificar al Señor. No importa cuánto sacrificio requiera, querrá amar al Señor Jesucristo por encima de cualquier cosa. Pero este mismo texto también nos dice que habrá una elección de este pueblo, una elección deliberada para tomar la cruz. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos nuevamente el ejemplo del profeta Elías, el ejemplo de Juan el Bautista,
Estos hombres tomaron su cruz. Estos hombres en sus vidas experimentaron lo que significa tomar la cruz. La cruz, para quienes no lo tenemos claro, la cruz es una senda escogida deliberadamente. Es el emblema de la persecución, de la vergüenza y el abuso que el mundo cargó sobre el Hijo de Dios y que cargará sobre aquellos que elijan a Jesucristo, que elijan caminar con Jesucristo. Eso es la cruz, la persecución, vergüenza y abuso que el mundo que no entiende a Dios ni sus cosas cargará sobre nosotros, los que hemos decidido caminar con Dios. Así va a ser. Eso es la cruz. De tal manera que muy probablemente, este pueblo bien dispuesto y capacitado tendrá que padecer. Y la razón es muy sencilla. Vivimos en un mundo contrario a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice que este mundo está operado por el príncipe de la potestad del aire. No está operado ni gobernado por Dios. No está gobernado por Dios. Nuestra sociedad no está gobernada por Dios. No está gobernada por Dios. No es cierto eso que dicen muchos evangélicos, que México es de Cristo. No es cierto. Este México en el que vivimos tú y yo está operado, dirigido por el enemigo de Dios. Y nosotros debemos estar conscientes de eso, vivir realistas, ser realistas a esta realidad, a esta verdad. Este mundo, este México, no glorifica, no está viviendo glorificando a Dios, ni sirviéndole, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, cuando una persona, cuando un pueblo, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven empiece a demostrar su amor a Dios, lo único que recibirá es vituperio, persecución, burla, vergüenza y abuso. Eso es la cruz. Y lo que dice aquí es que este pueblo estará dispuesto por Dios. Su amor a Dios será de tal manera que estará dispuesto a sufrir la vergüenza y el abuso de los que no conocen a Dios. Amados, nuestro México, los que somos cristianos y vivimos aquí en México, no tenemos ningún problema. No tenemos ningún conflicto todavía de los que habla la Escritura. Pero hay cristianos, hermanos nuestros, en otros países que ya están viviendo la vergüenza, el vituperio y hasta el martirio. El día de hoy están viviendo el martirio. Nosotros estamos muy tranquilos aquí. Todavía no llegamos a la verdadera cruz, que el verdadero discípulo estará dispuesto a tomar deliberadamente. ¿Y qué más? ¿Qué más tendrá como característica este pueblo? Aquí mismo nos dice: si alguno quiere, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esta palabra seguir es una palabra tan interesante, hermanos. Tan interesante la palabra griega akolutseo. Akolutseo quiere decir estar en el mismo camino. Nos está poniendo el ejemplo de Cristo. Cristo vivió la vergüenza, Cristo vivió el vituperio, pero cuando Él hablaba a las personas, a sus discípulos, y les decía, sígame, como le dijo a Mateo, ¿no? A Mateo el publicano, y le dijo, sígueme, le estaba diciendo esa palabra, akolutheo. Y cuando esos hombres escuchaban esa palabra, esa invitación del Señor, lo que ellos estaban escuchando, la invitación que se les estaba haciendo, era: ven a vivir como yo vivo, anda en el mismo camino que yo anduve. ¿En qué se caracterizó la vida de Cristo?
¿Cuáles eran las características de la vida de Cristo? Una obediencia incondicional al Padre, ¿sí o no? Una obediencia incondicional al Padre, siempre sujeto a su Padre, siempre dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Es más, era su gozo, era su alimento. Mi comida, dice, es que haga la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida. El verdadero pueblo de Dios, hermanos, se alimentará de Dios haciendo su voluntad. Será su alimento, aún en cansancio será su alimento, estar haciendo la voluntad de Dios. Aún en cansancio será su alimento. He visto en estos últimos días a mis hermanos los pastores. Hemos tenido retiros, hemos tenido eventos, hemos tenido reuniones. Aparte de su trabajo, de sus responsabilidades en casa, de sus responsabilidades con sus hijos. Ha sido cansado, ha sido agotador, de verdad, agotador. Y no los veo todos frustrados, y no los veo quejosos, sino todo lo contrario, los veo contentos, sirviendo al Señor. Cristo estaba siempre dispuesto a obedecer incondicionalmente a su Padre. Además, siempre había un desinteresado servicio a los demás, al prójimo, siempre dispuesto en servir a los demás. Seguramente usted ha leído esos pasajes cuando le decían: maestro, fíjate que mi hija está siendo atormentada, yo iré. Fíjate que mi siervo, yo iré. Siempre el Señor dispuesto a ayudar a su prójimo en un servicio desinteresado, en una vida de paciencia y de tolerancia ante los más graves errores. El ejemplo que nosotros vemos, un ejemplo tan hermoso de paciencia y tolerancia del Señor, es cuando aquel hombre llamado Pedro lo negó. Y no lo negó una vez, ni lo negó 2 veces. 3 veces lo negó. Y el Señor fue paciente. El Señor fue paciente y tolerante ante los más graves errores. Eso es lo que el Señor quiere de este pueblo, y lo va a estar preparando. Y estará poniendo ese espíritu, y estará poniendo ese deseo, ese amor, ese interés, esa obediencia, esas ganas de glorificar al Padre. En este pueblo estará poniendo estas cosas. Una vida llena de celo por Dios y por su obra. Hermanos, cada uno de nosotros venimos de otra ciudad. Ustedes viven en esta ciudad y ustedes saben cuáles son aquellos lastres que aquejan a esta sociedad. Ustedes saben cuáles son los lastres que aquejan a este estado de Veracruz, Boca del Río. Ustedes saben cuál es el cáncer que está matando a esta sociedad. Se necesita de un pueblo con la misma disposición del Maestro. Se necesita de un pueblo que esté dispuesto a sacrificarse por esta sociedad que está en decadencia, que está muriendo, que no se está desarrollando como el Señor quiere que se desarrollen las familias, los hijos, los matrimonios. Será un pueblo que estará dispuesto a desgastarse por hacer la voluntad del Padre. Ustedes veían a Cristo ahí caminando, después de haber caminado muchos kilómetros, después de haber estado horas sin comer, cansado, se sentó a la orilla de un pozo. Sus discípulos fueron a buscar qué comer, pero el Señor siempre dispuesto, vio la necesidad en una mujer samaritana. Y ahí estaba el Señor compartiéndole, paciente, lidiando con una mujer necia. Porque así estaba la mujer samaritana, necia. No, pero es que a nosotros nos dijeron que en este pozo. Pero el Señor siempre estuvo dispuesto. Siempre había esa disposición. Será un pueblo con templanza, con mansedumbre, con humildad, con bondad. Un pueblo devoto, hermanos. ¿Y a qué me refiero con un pueblo devoto? Un pueblo que ame estar en la presencia de Dios. Un pueblo que en su corazón siempre esté hablando con el Señor, con una verdadera comunión con Dios. Usted revisa la vida de Elías.
Usted revisa la vida de Juan el Bautista. Personas que amaban estar en la presencia de Dios, personas que les gustaba orar, que les gustaba adorar. Estas serán las características que tenga este pueblo que estará preparando el camino a la segunda venida del Señor. Hermanos, el Señor Jesús viene y viene pronto. Yo no sé si te has detenido a ver todas las señales y características de los últimos tiempos antes de que el Señor Jesús regrese. Es una realidad. No es una probabilidad, es una realidad. El regreso del Señor Jesús es inminente y próximo. He notado, he percibido mucha incredulidad respecto a este glorioso evento. Todos hemos considerado, usted ha considerado lo que implica que el Señor Jesús regrese. ¿Lo ha considerado? ¿Lo ha reflexionado? ¿Verdaderamente ha reflexionado lo que implica que el Señor Jesús regrese? Porque además no vendrá como lo conocimos y como lo hemos conocido en los evangelios. No vendrá así. No será el mismo Señor Jesús. El que regrese es un Cristo glorificado. Es un Cristo que el día de hoy vive a la diestra del Padre, en el lugar de mayor autoridad. Ese Señor Jesús regresará un día próximo, regresará. Y mi pregunta es, ¿has considerado lo que esto implica y lo que esto significa? ¿Sabe qué implica? Implica que si usted ha vivido en la voluntad de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted ese día se regocijará. Usted ese día será el día de mayor regocijo, porque usted tendrá de frente a su Salvador. Y su Salvador le dirá: ven, bendito de mi Padre. Ven, bendito de mi Padre. Y te abrazará y enjugará tus lágrimas, sanará todas tus heridas y tristezas y te llevará a morar con Él. Pero si usted ha rechazado al Señor Jesucristo, si usted ha rechazado su palabra, ese día será el día que usted menos desea, porque todas sus obras saldrán a la luz, todas sus maldades, todos sus pecados serán expuestos. Y usted escuchará las palabras más terribles de toda su vida: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Usted se ha sentado a sopesar eso? Que para algunos será el día más glorioso, pero a otros será el día más terrible. Quizás por eso algunas personas no le quieren dar el valor. Quizás por eso algunas personas no le quieren dar el peso y la importancia que esto amerita. Quizás por ello muchas personas no han querido traerlo a la memoria y reflexionar y pensar en ello. Ese día es el más importante. Y el Señor está preparando un pueblo, hermanos. El Señor está preparando un pueblo y el Señor levantará un pueblo. Y seguirá levantando, y el Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones para seguir nutriendo ese pueblo, llenándolo de personas. Y aquí veo varios adolescentes. Quizás ahorita tú, querido joven, querido adolescente, por tu mente no pasa el servir a Dios, no pasa siquiera el ser pastor, el ser ministro. Quizás no lo has considerado. Te digo una cosa, a tu edad yo tampoco lo consideré. Tampoco lo consideré. Ni a tu edad, ni mayor a tu edad consideré yo ser. Un día estar aquí al frente predicando la palabra del Señor, no lo consideré. Y sin embargo, en los planes del Señor eran tan diferentes a mis planes. Y sin embargo, mis metas que yo tenía a tu edad eran diferentes a las metas del Señor. Y los objetivos que yo tenía a tu edad eran diferentes a los objetivos que tenía el Señor. Y muy probablemente sea lo mismo contigo, aunque ahorita no lo consideres.
Aunque ahorita no tengas ganas de ser pastor, muy probablemente en la mente del Señor, de ahí el Señor estará levantando pueblo. Jovencitas, llenas de la gracia del Señor. Entiende una cosa, a lo mejor a muchos de ustedes se les hace difícil vivir la vida cristiana, porque piensas que eres tú quien tiene que hacer para vivir esta vida de obediencia, de santidad, de pureza, de rectitud. Entiende una cosa, no eres tú, es Dios en ti. Es su Espíritu Santo animándote, capacitándote, dándote la gracia, dándote las herramientas, educando tu mente, educando tu espíritu, dándote dominio propio, dándote la fuerza que necesitas para decirle no a ese mundo impío que está allá afuera esperándote. Es Dios en ti. Es el Señor en ti. ¿Acaso crees que a tu edad yo quería vivir una vida santa? Para nada. Mis metas eran otras, mis planes eran otras. Yo no quería. Ni lo pensaba ni lo consideraba. Yo pensaba en divertirme. Yo pensaba en disfrutar la vida. Pero ¿quién puede resistir la voluntad del Señor? Y si el Señor te ha permitido crecer en una familia cristiana, grábatelo. El Señor tiene planes. Por eso salvó a tu padre. Por eso salvó a tu madre. Porque tiene planes contigo, querido joven. Tiene planes contigo. Considera la vida de Zacarías y de Elizabeth. Tenía planes con su hijo. Tenía planes con su hijo. Por eso Dios escogió esos vasos de barro llamado Zacarías, llamado Elizabeth, porque tenía planes con su hijo, y muy probablemente así sea en la vida de ustedes. Por eso te ha permitido nacer en una familia cristiana, porque tiene planes contigo. Porque a lo mejor ahorita tú te ves débil, te ves falto, te ves sin fuerza, pero el Señor tiene propósitos. ¿Qué otra característica habrá en este pueblo que estará preparando el camino del Señor? Será un pueblo que tenga un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo, hermanos. El Señor Jesús fue claro cuando dijo cuál sería una de las características de que somos sus discípulos. Claramente en el Evangelio de Juan, si me acompaña el Evangelio de Juan, capítulo 13. Cuánto me entusiasma hablar de lo que el Señor puede hacer en la vida del joven, del adolescente. Aquí están mis hijos, aquí está mi hija. Hemos platicado con ella diciéndoles: hija, ¿por qué crees que el Señor te permitió nacer donde naciste? ¿Por qué crees que el Señor ha guardado tu vida de tantas formas, de tantas maneras y en tantas ocasiones? ¿Por qué crees que el Señor ha permitido que desde pequeña escuches su palabra? ¿Por qué crees que desde pequeña el Señor ha permitido que se te hable? Porque quiere tu vida y porque quiere glorificarse en tu vida, porque quiere que le ames, porque quiere que le sirvas. Por eso lo permitió. Por eso te ha guardado de tantas cosas. Por eso. Porque en su corazón estás. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos
En esto conocerá Boca del Río, en esto conocerá Veracruz, en esto conocerá esta colonia, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, basta ya de esos lugares donde se dice amar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, y están llenos de chismes, de murmuraciones unos contra otros. Basta ya de esos lugares donde en lugar de glorificar al Señor lo deshonran, que en lugar de agradar al Señor lo entristecen. Basta ya de esos lugares donde con sus labios dicen honrarle, pero con esos mismos labios están murmurando del hermano, de la hermana. Basta ya de esos lugares. El verdadero pueblo de Dios será un pueblo que los discípulos tendrán amor por sus hermanos. Pero qué interesante es, y fíjese, casi no le damos el peso. Hemos hablado mucho del amor sacrificial, del amor ágape. Hace poquito en un retiro de matrimonios hablamos del amor ágape del esposo para con la esposa. Pero cuando el verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta palabra amor es la palabra ágape nuevamente. De tal manera que no está hablando de que de repente pasarás y le darás una palmadita en la espalda a tu hermano. De tal manera que no quiere decir solamente que cada que lo veas le dirás: Dios te bendiga, hermano. De tal manera que no quiere decir solamente que cuando veas a tu hermano le digas: hermano, qué gusto haber estado el domingo contigo. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si cada uno de vosotros se entrega por su hermano. Eso es lo que está diciendo. Tiene un amor sacrificial por su hermana y por su hermano. Un amor que no murmura, que no se queja, que no habla tras del otro, que no anda divulgando sus fallas, que perdona, que siempre lleva la paz, es pacificador, que tiene bien claro lo que dice 1 Corintios 13 acerca del amor: todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Que nos soportemos unos a otros, que nos entendamos unos con otros, que tengamos paciencia unos con otros, que nos demos, que nos sirvamos. Eso, hermanos, eso no se puede imitar. Los cantos, las alabanzas no las podemos aprender de memoria, y si tenemos un poquito de talento podemos cantar muy bonito y podemos tocar y podemos acomodar las sillas, podemos hacer muchas cosas que se pueden imitar, pero el verdadero amor no se imita. Eso no se imita. Eso no se puede copiar. Eso cuando lo ves, lo reconoces. Y cuando no lo ves, es evidente que no está. En esto conocerán todos que somos ese pueblo que estará preparando el camino al Señor, si nos amamos sacrificialmente unos a otros. Y esto incluye, hermanos, el amor a nuestra familia. No podemos dejar de pasar el hecho de decir que este pueblo tendrá en su corazón. Yo les recuerdo lo que decía el primer versículo que leímos, del cual partimos: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Fíjese qué tarea tan importante, hermanos. Qué tarea tan importante. Lo que el Señor nos está diciendo es que el Espíritu Santo estará levantando esos hombres y mujeres que tendrán en muy alta estima el valor de la familia, que tendrán en muy alta estima el valor de la crianza de los hijos, que tendrán en muy alta estima el valor del matrimonio, que tendrán en muy alta estima lo que en la familia se puede hacer, que no tendrá como pretexto la obra del Señor, que no tendrá como pretexto la predicación, el evangelismo, el servicio, no pondrá como pretexto para olvidarnos de la familia, que la familia será una prioridad, porque era una prioridad en lo que le encomendó el Señor, para lo que levantó Dios a Juan el Bautista. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y qué necesario es. Amados hermanos, ahí están sus hijos. Vuelvan su corazón a ellos. Vuelvan su corazón a ellos. Vuelvan a lo que dice la palabra de Dios respecto a la crianza de sus hijos. ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad en cuanto a violencia, en cuanto a delincuencia, en cuanto a todo eso, sino solamente el resultado del olvido de los padres hacia sus hijos? Eso es lo que estamos viendo. Nos quejamos de los delincuentes, nos quejamos de los criminales. Eso solamente es el resultado de que los padres se han olvidado de sus hijos. Ese es el resultado. Ese es el resultado. La criminalidad allá afuera es el resultado de que los padres no tienen su corazón vuelto a sus hijos. Este pueblo, esta iglesia que estará esperando la venida del Señor y preparando el camino, será un pueblo que estará enfocado en sus hijos, criando a sus hijos, llevando a sus hijos a los pies del Maestro, llevando a sus hijos a los pies del Señor, enseñándoles, instruyéndoles, dándoles ejemplo, orando por ellos, amonestándoles, criándolos, verdaderamente criándolos. Un pueblo que estará enfocado e interesado por la familia. Además, ya vamos a terminar, será un pueblo, que tendrá un amor por las almas perdidas. Ese pasaje tan conocido por muchos, pero tan ignorado también por muchos. Juan 3:16. Estoy seguro que si les digo ahorita sin leer la Biblia, por favor díganlo de memoria, muchos dirían de memoria Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese cómo dice el pasaje: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, es un pasaje que está hablando del mundo perdido, porque Dios dio a su Hijo a este mundo perdido, para que de este mundo perdido el que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a este mundo perdido. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuánto amamos este mundo perdido? La Biblia nos dice que el amor de Dios para este mundo perdido ha sido de tal manera que no escatimó a su único Hijo para darle salvación, para darle oportunidad de ser salvo. Este pueblo que Dios está levantando para estos últimos días, este pueblo que Dios está levantando para preparar el camino al regreso del Señor, será un pueblo que tenga un amor por este mundo perdido, que se caracterizará en esfuerzo y dedicación por llevar el mensaje, por llevar el evangelio, por preparar un lugar para llevar el evangelio. Pero no solamente se encajonará a un lugar, a un auditorio, será un pueblo que en su corazón tendrá el reino de Dios y las almas perdidas, y estará viendo y estará buscando cómo hacer para acercar más almas, cómo hablarles, cómo enseñarles. Será un pueblo que estará llorando e intercediendo por este pueblo, pidiéndole a Dios. El Señor, en un pasaje a través de un profeta, dice que Él se asombró cuando miró al mundo perdido, que no hubiese uno que estuviese haciendo vallado. Hubo en un momento en que el Señor echó un vistazo y vio la maldad del mundo, toda su maldad y su perdición, y después echó otro vistazo para ver cuántos estaban poniéndose a la brecha, intercediendo, trabajando, orando, llorando, para que Dios hiciese algo por ese mundo perdido, y no halló ninguno en ese momento.
y no halló ninguno. En estos días el Señor estará levantando un pueblo intercesor, un pueblo con un corazón que se duela por la perdición de los de afuera, un corazón que se duela por la perdición de los jóvenes, por aquellos jóvenes que están atrapados, esclavizados en la droga. Hermano, acuérdate, hermana, acuérdate cuando tú luchabas por dejar tus pecados y no podías. Y no podías, y querías cambiar y no podías, y el único que pudo hacer algo por ti fue el Señor. El único que te pudo liberar fue el Señor. El único que te pudo dar la fuerza para ser libre de tu amargura fue el Señor. El único que te pudo dar la fuerza para ser libre de tus vicios fue el Señor. El único que te pudo dar la libertad de esa inmoralidad en la que vivías fue el Señor. Lo mismo necesitan ellos. Ellos están igual a como estábamos nosotros. Algunos habrá que quieran cambiar, otros estarán muy contentos de sus maldades, pero lo mismo necesitan al Señor.